Hola de nuevo, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Pues vamos ahorita a nuestra última actividad, a nuestro último panel, que no se pueden perder. Por favor, acompáñenos hasta el final y participen con las preguntas a través del chat del Facebook, de donde estamos transmitiendo. Este es el panel número 4 sobre retos de seguridad y justicia en México. Vamos a tener un panel con grandes expositores, todos especialistas en los temas que van a presentar. De verdad, aprovéchenlos, disfrútenlos y reflexionemos juntos. Nuestra moderadora de este panel es Carmen Villa. Ella es directora y socia fundadora de Liga Lab Ideas que Unen. Es una organización ciudadana de Chiapas que busca construir una ciudadanía fuerte que participa y que influye en las acciones de gobierno. Es licenciada en Psicología por la Universidad Anáhuac de Yucatán y es maestra en Estudios Integrados en Educación con especialidad en Políticas Públicas por la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Previamente estuvo al frente de la dirección de proyectos del Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde gestionó un financiamiento para la readaptación y reestructuración del edificio histórico del museo. E inició junto con la mesa directiva del museo el diseño de un plan estratégico para la creación de un museo ciudadano con un modelo participativo. Ella fue reconocida con el Premio de Investigación para Participación Ciudadana por la Universidad de Educación de McGill, precisamente por este trabajo de diseño participativo de museos comunitarios. Al frente de Liga Lab implementó junto con el Observatorio Nacional Ciudadano el Observatorio Ciudadano de Chiapas, desde donde han generado distintos reportes e insumos de utilidad para la toma de decisiones en las políticas públicas en materia de seguridad y con especial énfasis en la seguridad con perspectiva de género. Muchísimas gracias, Carmen, por aceptar moderar este espacio y pues el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Miroslava, por la invitación y por el honor que me concedes de facilitar la conversación entre nuestros y nuestras grandes panelistas de esta mañana. Gracias a la Red Nacional de Observatorios, espacios como estos, creo que no sobra decirlo, son sumamente importantes que conozcamos desde las distintas trincheras cuáles son los retos y los desafíos que enfrentamos como ciudadanía, pero también como sociedad civil organizada ante los temas de seguridad, justicia, cultura de la legalidad, corrupción, que todavía son pues temas muy pendientes con deudas muy grandes en nuestro país. Voy a invitarles a que escuchemos a nuestras y nuestros panelistas. Les invito a que vayan dejando sus preguntas y sus comentarios en los comentarios de nuestra transmisión en vivo. Nuestras compañeras de la red de observatorios van a estar muy pendientes y nos van a hacer llegar las preguntas conforme vayan sucediendo. Hacia el final vamos a tener un espacio de preguntas donde podremos hacérselas llegar a nuestras panelistas y nuestros panelistas. Pero bueno, no tienen que esperarse al final, pueden irlas dejando por allí, vamos a estar pendientes de lo que vaya llegando. El objetivo de esta conversación es justamente identificar cuáles son los retos y los desafíos en los que, en materia de seguridad, en los que todavía nos encontramos en México, cuál es el estado actual de la situación, hacia dónde estamos caminando, cuáles son como los puntos urgentes, las deudas pendientes y qué está haciendo sociedad civil organizada y qué más podemos hacer y hacia dónde visualizamos el camino para ir pues dando término y avanzando sustantivamente en estos temas. El día de hoy nos acompañan, voy a nombrarlos brevemente y conforme vaya abriendo su participación voy a presentarles a cada una y a cada uno con su semblanza, pero quiero, como están viéndolos ahora en pantalla, quiero nombrarles a todos y darles la bienvenida, agradecerles además que se hayan sumado a este ejercicio de la red de observatorios y que pues tengamos una conversación muy rica y muy necesaria en este espacio. Bienvenida Grace Fernández. Grace viene por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Gracias Grace por estar aquí y gracias Grace por iniciar esta conversación. Ahorita vamos a presentarte a profundidad. Bienvenido también Ernesto López Portillo, que viene del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero.
También está con nosotras Maureen Meyer, quien viene en representación de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Bienvenida, Maureen. Y finalmente presentar a nuestro compañero Manuel Vélez, quien viene de parte del Observatorio Nacional Ciudadano. Bienvenido, Manuel. Entonces, sin más, voy a pues, empezar a presentarles y a que iniciemos este panel. Explicar un poquito cuál será la dinámica. Cada una y uno de ustedes va a tener 12 minutos de exposición para platicarnos el tema que traen a este panel. Después que pasen cada uno de ustedes, vamos a hacer algunas preguntas que bien recojamos del público o que se hayan ido generando entre nosotros a partir de la escucha de sus presentaciones. Y pues ahí tendremos un espacio de conversación y discusión hacia el final de sus presentaciones. Pues bien, vamos a iniciar con Grace Fernández, de Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Grace es hermana de Dan Jeremil Fernández, desaparecido forzado en Coahuila en el 2008. Es directora de vinculación en Buscando Desaparecidos México Búscame, con presencia en Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Hidalgo y Michoacán. También forma parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por más de 70 colectivos de 22 estados de la República y 3 países de Centroamérica. Es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma del Noreste en Torreón, Coahuila. Es especialista en Derechos Humanos con enfoque en Derechos de las Víctimas por la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Fue integrante fundadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En Coahuila, como parte de los colectivos, ha participado en la elaboración de políticas públicas para la búsqueda de las personas desaparecidas, la persecución del delito y la atención integral a las víctimas. Como parte del MNDM, participó en el ejercicio del Parlamento abierto en el Senado de la República durante la construcción de la Ley General en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley Federal de Declaración de Ausencia por Desaparición, entre otras políticas públicas y otras herramientas encaminadas a la búsqueda e identificación de personas, así como a la garantía y protección de los derechos de las víctimas y sus familias. Grace, es un honor escucharte. Te dejo la palabra. Te escuchamos con atención. No te estamos escuchando. No. ¿Ahí? Ahí te escuchamos ya. Ok, falla técnica, mil disculpas. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de compartir aquí este espacio con todas ustedes. Y pues bueno, hablando en materia de seguridad y justicia, pues bueno, desde la perspectiva de quien ya ha sido víctima del sistema, que sigo sin justicia para mi hermano, pero sobre todo para los miles de desaparecidos que hay en este país, pues podríamos empezar con la numeralia, ¿no? No me gusta llamar así, pero lamentablemente en este país, si no le pones números, difícilmente ven los rostros, ¿no? Entonces, en un país en donde hay más de 95,000 personas desaparecidas, o sea, 95,000 personas, imaginémonos que es básicamente el Estadio Azteca. Entonces, de repente, abre los ojos y desaparece el Estadio Azteca lleno. Y a nadie le interesa o a nadie pregunta, salvo los familiares de las personas que estaban ahí, que somos quienes todos estos años hemos venido exigiendo se les tiene que buscar, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho, si vamos a ver qué más ha sucedido, o sea, ¿por qué se los llevaron, no? Tendríamos que hablar del fenómeno de macrocriminalidad que está sucediendo en el país y que es el que ha generado todos estos temas de inseguridad en las calles, ¿no? Y me refiero, sí, al crimen organizado, pero que ha trabajado de la mano y con ayuda, con colaboración y complicidad de las autoridades. Esto no hubiese podido ser posible sin la corrupción al interior de las instituciones del Estado, ¿no? ¿Y por qué lo decimos? Porque así es simple. 95,000 desaparecidos y solamente
35 sentencias por desaparición. Y cuando decimos sentencias, hablamos de personas que fueron detenidas, personas que fueron procesadas y personas que fueron sentenciadas por un juez. En el medio, pues hay personas que jamás en la vida han pisado una cárcel, porque obviamente no hay investigaciones. Una vez que a algunos los han detenido, los ministerios públicos no tienen la información suficiente para sustentar el por qué los detuvieron. Las prácticas que por años ha habido en los sistemas de procuración de justicia están basados en la tortura como un método de investigación, ¿no? Cuando sabemos que, pues, cuando esto sucede, pues las declaraciones, para empezar, ni siquiera son legales, ¿no? Viendo profundamente, pues ni siquiera son ciertas, ¿no? Porque si te están torturando, lo que quieres es que pare y entonces vas a decir que tú mataste a Cristo, ¿no? Si es necesario. Entonces, el sistema de procuración de justicia por años ha venido justificándose con que no estaba preparado para enfrentar este gran reto que eran las desapariciones y el combate al crimen organizado. Pero pues la declaración de guerra de Calderón fue en el 2006, ¿no? Ya pasaron muchísimos años y seguimos exactamente igual, ¿no? Entonces, ahí es en donde es imposible pensar que no existe este fenómeno que yo llamo las hermanas siamesas maquiavélicas, que son la impunidad y la corrupción. Una sin la otra es imposible que existan, ¿no? Hay muchos casos en donde incluso recientes, en donde quienes hacen las detenciones y son quienes perpetran las desapariciones son elementos de las Fuerzas Armadas, llámese del Ejército, Guardia Nacional, policías estatales, municipales, elementos del tránsito municipal, y que cuando va uno a poner su declaración, a poner su denuncia, lo primero que hacen es negarlo y después es obligarte a esperar, aun cuando la ley ya dice inmediatamente, y sobre todo cuando hay indicios de la comisión de un delito, tienen que empezar a buscar. Aún hay ministerios públicos que obligan a las familias a esperar 3 días, ¿no? Es demasiado tiempo. A la vuelta de todos estos años sabemos o hemos aprendido que las primeras 72 horas son fundamentales. Y ahí me detengo para hablar un poquito de justo el por qué decimos que todas las desapariciones son forzadas. Si las fiscalías empezaran a investigar de forma inmediata, se vería esa voluntad de investigar qué pasó. Ya no te digo siquiera creerte, es voy a investigar qué fue lo que pasó y ya después vemos para dónde nos llega, ¿no? Sin embargo, la complicidad, lo primero que nos dice es evitan a toda costa tener que hablar de sí, hay un fenómeno criminal en mi ciudad, en mi municipio, y estoy consciente, y entonces lo primero que voy a hacer es buscar en esas regiones de las ciudades en donde sabemos que operan los grupos criminales, voy a buscar en las cámaras de seguridad de la ciudad, voy a hacer, o sea, eso no sucede todavía a 15 años de esta declaración de guerra. Entonces, retomando el camino de la justicia, suponiendo que detienen a alguien, que hacen la investigación, a la hora de que llegan a los juzgados, ahí está otra red de complicidad, ¿no? En donde hemos visto jueces que si bien pudiese en todo caso, y me cuesta mucho entender, por qué en un juicio por desaparición el juez dice que venga el desaparecido a ratificar que esta persona fue la que la desapareció. Y ahí digo, pues claro, tráiganlo, es más, tráiganlo con el uso de la fuerza, pero búsquenlo, ¿no? Para que venga a declarar que sí lo desaparecieron. O sea, parece que el Estado o los actores del Estado se burlan de la justicia y la utilizan para sus fines y sus intereses, que es proteger a sus socios comerciales, que son los que les dan la lana y el poder, ¿no? Entonces, vuelvo a las 35 sentencias por desaparición.
he visto casos, y aquí quizás hablo un poco más de lo regional, recientemente el año pasado en el Tribunal Superior de Justicia, en donde se estaba analizando la reparación del daño. Los magistrados de Coahuila empezaron a tener expresiones como, si tiene para pagar un abogado, entonces la víctima no está vulnerable, cuando ni siquiera saben si es un abogado de oficio, que siquiera tiene el conocimiento de lo que es una reparación del daño. Expresiones como toda la vida se ha hecho así y los derechos humanos es una modalidad que es nueva. No, los derechos humanos no son nuevos, el término es nuevo. Los derechos, llámense garantías individuales, principios rectores de las constituciones, como le quieran llamar, son las libertades del pueblo y las obligaciones del Estado. No hemos llegado a ese punto. En el 2011 hubo esta gran reforma constitucional para ponerle nombre y apellido a los derechos de la ciudadanía, pero en el pensar de los jueces y magistrados todavía no llega, no entienden que es toda una nueva forma de interpretar las leyes para proteger de la forma más amplia a la ciudadanía. Y entonces ahí es en donde volteas y te preguntas, bueno, supongamos que logro que busquen, que encuentren a la persona que le causó daño a mi familiar, que se haga más o menos una investigación sustentada y que llegue a los tribunales. Pero si ahí se atora, entonces, ¿en qué momento voy a tener justicia? Y recuerdo que hace poco Carmen Rosa Villa del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas decía, sí, pero cuando tienes justicia sin búsqueda, pues eso es deshumanidad. O sea, porque a final de cuentas puedes tener a la persona encerrada, sentenciada a 60, 80 años, pero si no sabes dónde está tu familiar, dónde queda la parte de la garantía y la protección de los derechos a no ser desaparecido, a no ser privado de tu libertad, a no ser privado de tu vida, a buscar la felicidad, ¿no? O sea, ya yéndonos dramáticos. Eso es lo que nos hace falta, ¿no? Y si no, o sea, decimos las familias de desaparecidos, esta es una lucha de tantas canchas que si no vas atendiendo cada una de ellas, siempre te va a faltar algo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, todavía hay inseguridad en las calles. Tú volteas a ver Guanajuato y cuando no hay balaceras, aparecen cuerpos o personas decapitadas en la calle, hay un gran número de fosas clandestinas. Tú volteas a ver Jalisco, el mismo caso, volteas a ver el Estado de México con alto número de desaparición de mujeres y los feminicidios. Y dices, ¿seguridad? No hay seguridad en este país. Entonces, si no me protegen, pues por lo menos dame justicia, dame certeza que mi familia va a saber qué fue de mí, qué me pasó, que castiguen al culpable. Tampoco lo hay. Y entonces de repente vemos estos grupos de no solamente de familias luchando, sino de las luchas feministas, las que tú quieras mencionar, sociedad civil tratando de poner este tema en el ojo de la ciudadanía, y el Estado lejos de decir, ¿qué podemos hacer para que estas personas tengan justicia? Te criminalizan, ¿no? Que si las feministas son vándalas, que si las mujeres buscadoras son criminales porque están cometiendo ilícitos al recuperar los restos, que si vas y te manifiestas eres un violador de la movilidad de los terceros que están en medio del tráfico, en lugar de volcar a decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Y en ese sentido, hace unos días trascendió que el fiscal iba a renunciar y decíamos, ojalá, no creo en que los reyes lleguen a inicios de diciembre, pues, pero pues ojalá, ¿no? Díganme a dónde mando mi cartita. Pero por otro lado, volteas a ver que anda en Zacatecas felicitando al nuevo gobernador. Y dices, ¿a qué hora se va a poner a trabajar este hombre cuando tiene 95,000 desaparecidos?
donde no ha hecho una implementación de esta transformación que se supone que iba a ser de la fiscalía, donde tienes a una Seido que fuera de perseguir a los criminales, criminaliza a los defensores, a los periodistas y a los peritos independientes que les están subsidiando el trabajo por años, ¿no? Y ahí es donde digo, pues esto sucede porque en México no pasa nada. Y no pasa nada porque lamentablemente la sociedad civil, por un lado, tiene miedo. Si hablo, me puede pasar algo. Si te acompaño, me puede pasar algo. Me pueden desaparecer, me pueden matar. Sí, es miedo. Pero por otro lado ¿es apatía? Pregunto yo, porque a final de cuentas, si le pasa a mi vecino y yo conozco a mi vecino y sé que le pasó únicamente por vivir aquí y no porque fuera alguien que se drogaba o alguien que trabajaba para el crimen organizado, ¿qué evita que me pueda suceder a mí? ¿No? Y ahí es en donde si bien las luchas sociales traen una motivación de porque ya me pasó o porque estoy viendo que le pasó a alguien más, son muy pocos, ¿no? Y entonces, si no hay un apoyo social, como por ejemplo en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzi, que traían un gran acompañamiento de la sociedad civil y que ya no están, dices, va a pasar exactamente igual. Cuando salió la gente a la calle, los estudiantes acompañando a los familiares, la fiscalía se tuvo que mover, presidencia se tuvo que mover. Sí, malamente construyeron la histórica, pero por lo menos se movieron. ¿Qué sucedió? La gente al ver, a pesar de este apoyo social, nos volvieron a mentir, fuera de indignarse por cómo es posible que nos hubieran dicho esto, entonces quedó así como que, ay, es que es el sistema. Y entonces sigue sucediendo, ¿no? No es que hayan parado las desapariciones, no han sucedido. Es simplemente que la sociedad civil ya lo ve tan normal el hablar de, ay, las buscadoras. No es normal tener que buscar a tu papá, a tu hermano, a tu mamá, a tu hija, enterrado en un canal de desagüe con basura encima. Que tú lo tengas que buscar, que lo tengas que buscar, que lo tengas que buscar muerto. No es normal que tengas que hacer un mecanismo extraordinario de identificación forense porque los servicios forenses están colapsados y no los identifican. Ya que los encontraste, no tienes cómo te digan si era tu familiar. Eso no es normal. Y entonces ahí ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para empezar a vivir en un país seguro? Y que si no logran protegerte, pues por lo menos te puedan buscar y proveer justicia. Y ahí es en donde, pues fuera de contestarles, les lanzo la pregunta, ¿no? Si tuviera la respuesta, yo creo que ya no estaría yo aquí, ya tendría a mi hermano en la condición que fuera, pero lamentablemente no tenemos la respuesta. Pero estoy segura de que eso se construye de la mano de quienes estamos luchando en esto, quienes son estudiosos de los derechos humanos, pero sobre todo de la mano de la sociedad civil, ¿no? Y ahí es en donde este tipo de espacios cobra vital importancia porque es donde hacemos llegar la información de nos siguen desapareciendo. Y nos desaparecen porque vivimos en México. Y nos desaparecen porque a quien quizás de pura casualidad llegó a ver este foro, no se interesa por qué más puedo hacer, qué se está haciendo, a quién le mando una carta, qué retweet doy, qué like, a dónde voy y me manifiesto. Y esa es parte de las preguntas que tenemos los familiares de personas desaparecidas. ¿Qué hace falta que suceda para que esto se empiece a mover? Por un lado tenemos a los periodistas, a los investigadores, a los expertos, a los defensores de derechos humanos y a las víctimas trabajando, pero por otro lado tenemos al Estado evitando tener que procurar justicia. Vuelvo a que la parte de la consulta que hizo el presidente, donde puso en votación si le toca procurar justicia,
Deja tú el impacto tan pobre que tuvo esa encuesta, el impacto tan pobre que tuvo en la sociedad, el que se haya consultado. Ya de por sí habla por sí mismo el de, debió haber sido un reclamo. Y ¿cómo me preguntas si te toca hacer tu trabajo? No, eso no se pregunta. Era, ¿lo quieren ahorita o lo quieren para ayer? Esa debió haber sido la pregunta, no que si queremos o no queremos justicia, ¿no? Entonces ahí las expectativas de cuándo llegará a haber un país seguro y con justicia, pues se me hace muy difícil, ¿no? Porque por un lado se siguen cometiendo los crímenes y por otro no hay procuración de justicia, entonces pues difícilmente vamos a llegar a, 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 a algo que nos pueda garantizar que va a suceder, ¿no? Entonces, pues como mi primera participación. Gracias. Muchas gracias, Grace, por tu participación, por presentarnos esta realidad que creo es una de las, todos coincidimos, es una de las realidades más terroríficas de nuestro país. No solamente lo que tú nombras de la enorme cantidad de desaparecidos y desaparecidas, sino la normalización que como sociedad civil hemos hecho de esta realidad, que está ahí constantemente, pero que si no te golpea de forma directa, ya tú señalabas algunos elementos. Por miedo, por apatía, no es algo que ya nos sorprenda o que nos indigne, ¿no? Y entonces estamos hablando también de otro fenómeno que como sociedad civil nos atañe. No solamente esta problemática, sino cuáles son las herramientas y desde dónde nos posicionamos para abordarla desde un lado que no sea aprender a lidiar con la violencia y aprender a lidiar con un Estado que sistemáticamente viola derechos humanos. Tengo algunas preguntas, tengo ya algunos comentarios. Voy a presentar ahora a nuestro siguiente panelista y voy a regresar al final de que hayan participado los cuatro para que le demos pie a esta conversación. Te agradezco mucho, Grace. Vamos ahora con Ernesto López Portillo. Bienvenido, Ernesto. Ernesto es licenciado en Derecho y ha dedicado su vida profesional a promover la reconciliación entre la policía y la sociedad. Sus investigaciones académicas, labor docente y consultorías lo han llevado a visitar instituciones policiales en Centro y Sudamérica, Canadá, Estados Unidos, Asia, África y Europa. En 1994 publicó en coautoría el primer libro especializado en seguridad pública en México y en 2006 fue editor asociado de la Enciclopedia Mundial de Policía. En 2003 fundó el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, y lo dirigió hasta el 2016. Actualmente es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y Tijuana. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes, perdón, a todas y a todos. Primero quiero invitar a mirar los productos que venimos construyendo desde el Programa de Seguridad Ciudadana. Los invito a mirar el portal seguridadviacivil.ibero.mx. Tenemos 3 años ya haciendo un monitoreo permanente de la política de seguridad, específicamente enfocado en sus categorías fundamentales, que son el uso de la fuerza y la intervención militar. Bien. Son tiempos de desgarramiento civilizatorio. Este concepto es creado por un grupo transdisciplinario que ha publicado recientemente un libro que lleva ese nombre, Desgarramiento Civilizatorio, un grupo transdisciplinario de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Creo que el concepto denota mucho mejor el tamaño de nuestra crisis, de nuestras crisis, en un momento de profundos contrastes. Un contraste que, por cierto, se ve en este foro. Quiero platicarles la sensación que tengo del foro. He acompañado la mayor parte de las mesas desde ayer
y me quedo con una doble sensación que está de alguna manera en el libro de Desgarramientos Civilizatorios, con otros enfoques, pero en términos generales es este doble ángulo. Por un lado, impresionantes desarrollos en sociedad civil y academia. Pues muchas y muchos lo mencionaron, no repetiré nada de lo que se dijo, pero se mostraron plataformas de conocimiento, de análisis, de diagnóstico, de propuesta, que hablan de una interesante madurez, creo yo, en la capacidad de análisis, de interpretación y de construcción de propuestas. Pero por otro lado, apabullantes las noticias de la prolongación de nuestra crisis de violencias. Es un doble ángulo que siempre nos mete en profundas confusiones, porque creíamos, tengo 32 años más o menos en el tema, creíamos que las buenas ideas eran suficientes, creíamos que la evidencia era suficiente, creíamos que la investigación comparada internacional, los diálogos, los foros, la producción de evidencia, hace 20 años no soñábamos con la evidencia que tenemos hoy, creíamos que eso cambiaría las cosas. Creíamos que si poníamos más y más y más evidencia, cambiarían las decisiones. Y la verdad es que han cambiado en algunos lugares, pero muy pocos. Todo lo que diré en esta reflexión parte de reconocer que siempre hay excepciones. Afortunadamente he podido trabajar con casos excepcionales. Me refiero a instituciones del Estado donde operadores han tomado decisiones diferentes para tratar de avanzar a una reforma democrática de la seguridad. Lo he vivido y lo estoy viviendo hoy, pero son excepciones que se cuentan quizá con ambas manos. Así que el problema no es, tiene que ser visto como un problema sistémico. La nuestra es una crisis sistémica. Bueno, tampoco eso es nuevo, ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Se viene nutriendo una enorme cantidad de información. Apenas ayer Impunidad Cero presenta su nueva investigación, su actualización, y otra vez los datos, ¿no? Les voy a dar uno nada más porque tiene que ver con un poco el enfoque de Grace en el sentido de qué instituciones tenemos, ¿no? 10% de denuncia, otra vez. Y un dato que es especialmente relevante para mí en términos de dónde está puesta dónde está puesta la mirada de las instituciones en términos de las prácticas. 4 horas para denunciar es el tiempo más bajo, según pude leer ahorita en un artículo de Carlos Puch en Milenio. 4 horas para denunciar un delito en múltiples procuradurías del país. 4 horas al menos, quiero decir, al menos. Pero tampoco esto es nuevo. ¿Qué es diferente? ¿Qué podemos decir diferente a lo que ya hemos dicho por tantos años? Yo propongo una perspectiva inquietante. Les voy a dar una hipótesis que no es fácil de procesar, pero me parece que debería llevarnos a discusiones diferentes. Y es que el fracaso de la seguridad, o más bien el paradigma de una política pública fallida de seguridad, respira desde su propio fracaso. Esa es la hipótesis de trabajo, esa es la tesis central. Ahorita me voy a tratar de explicar. La transición democrática no trajo la reforma democrática de las políticas e instituciones de la seguridad pública. Son 4 criterios, rápidamente los menciono. Atención prioritaria al ciudadano, a las y los ciudadanos, respeto a la ley, respeto a los derechos humanos y transparencia y rendición de cuentas. Esos 4 criterios no se cumplen regularmente en la inmensa mayoría del país, no se construyen ni desde las instituciones ni desde las políticas de seguridad, por lo cual creo que es incontestable esta afirmación, irrefutable, en el sentido de que no hemos hecho una transición democrática de la seguridad. Ahora, decía
nuestro buen amigo Francisco Rivas, que México puede ser un país seguro, que México puede salir adelante. A mí me gustaría poder decir lo mismo, pero no estoy seguro, porque si decimos eso, la pregunta complejísima es, si decimos que sí puede salir adelante, la pregunta es ¿cómo? Y si tenemos tantos años reproduciendo una crisis de violencias tan extrema y no hemos logrado transformar las violencias, la inmensa mayoría, de hecho tenemos violencias más, tenemos una multiplicación, diversificación y agudización de las violencias. Entonces, si por un lado transitamos con una expectativa de mejora, pero por otro lado las prácticas y la realidad nos enseñan que no logramos esa mejora, entonces tenemos que preguntarnos preguntarnos a profundidad sobre los procesos que hacen posible reproducir la crisis. Así que nuestra propuesta es dejarnos de preguntar por qué no funciona, por qué no cumple lo que promete la política de seguridad, y preguntarnos en un enfoque analítico que creemos que es más refinado, es qué es lo que sí produce esta política de seguridad. ¿Para qué sirve? ¿A quién le sirve? En ese sentido, tenemos una perspectiva que nos permite colocar la hipótesis según la cual, por increíble que parezca y por difícil de aceptar que parezca, que pueda ser, hay una aceptación generalizada de este paradigma fallido de seguridad, en la medida en que ofrece, a través del endurecimiento, una expectativa que aún hoy sigue convenciendo a la inmensa mayoría de la sociedad. Esto es un contrasentido, si quieren. Pueden verlo como un absurdo, pero parece ser que lo podemos demostrar con evidencia empírica. A ver, hoy se publicó encuesta de El Financiero, 73% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el ejército se haga cargo de la seguridad pública. 73% en comparación con 68% en julio pasado. Y en esta misma encuesta la confianza hacia el ejército creció del 56 al 73% en lo que va del sexenio federal. Casi 20 puntos. A ver, el presidente nos dice, voy a resolver esto con personas disciplinadas, honestas, profesionales. Vamos a reducir las violencias. La reducción de las violencias no llega. Se produce una enorme cantidad de evidencia y, sin embargo, crece la confianza en las instituciones que ofrecen resolver eso. Si pudiéramos, yo me sentaría con ustedes a tomar ahorita un café por 2 horas para que me ayuden a entender. Bueno, hay formas de interpretarlo. Y una tiene que ver, recogiendo a Kahneman, el premio Nobel de Economía, siendo psicólogo, recoger la manera como pensamos un poquito. Aquí parece haber una aceptación mucho más basada en procesos intuitivos que en procesos racionales. Tenemos 2 sistemas de pensamiento, según Kahneman, un sistema calculador, lento, y un sistema automático, rápido, intuitivo. Hace muchos años, 25 años o más, escribí un texto en donde hablaba yo de la convergencia autoritaria, cuando decía yo que la sociedad pedía opciones de seguridad basadas en el endurecimiento y el Estado ofrecía opciones de endurecimiento, y que esto pues, nos podía llevar por algo diferente a lo que decía la Constitución. Nunca imaginé, ciertamente, y cuando publicamos aquel libro del 94 donde dijimos no a la militarización, creo que nunca, ni nosotros ni nadie imaginó que hubiéramos llegado, que llegaríamos a un país como es el nuestro, en donde una persona puede estar vestida de policía o de militar y es irrelevante para hacer funciones policiales. Pero no solo eso, la mayor parte de la gente quiere a ese militar haciendo esa función. Entonces, el nuestro creo que no es un problema técnico en el fondo,
Claro, hay muchos lugares en el país que no tienen recursos técnicos, metodologías de ninguna naturaleza, protocolos, tecnologías, de acuerdo, sí. Pero yo creo que seguir pensando en la producción técnica es una gran ingenuidad. Y no vamos a dejar de hacerlo, porque necesitamos construir, documentar y seguir rastreando con evidencia empírica, metodologías, marcos teóricos acertados. No vamos a dejar de hacerlo, pero lo que sí debemos dejar de hacer es colocar nuestra expectativa de cambio, de reconstrucción sistémica de la política de seguridad, pasando la expectativa por la construcción de alternativas técnicas. Y esto incluye reformas legales, programas de gobierno, reglamentos, protocolos, etc. ¿Qué quiero decir? Estoy diciendo que no nos alcanza nada de lo que estamos haciendo. Y que no solo no nos alcanza, vamos en el camino al revés de la expectativa, incluso al revés de lo que la Constitución ordena. Precisamente cuando la Constitución incluyó el perfil civil de las instituciones de seguridad, es cuando más las militarizamos. Precisamente cuando hicimos la reforma para crear la Fiscalía General de la República, es cuando tenemos algunas de las peores señales de manipulación política de la Procuración de Justicia Federal. Yo les confieso que conmigo procuradores han dicho toda la vida que jamás han creído en la autonomía. Creen que es una barbaridad. En corto me lo han dicho siempre. Dicen que es una ingenuidad de nuestra parte, que no entendemos nada, la política, la relación, y que es mucho más peligrosa una Procuraduría Autónoma que una Procuraduría dependiente del Poder Ejecutivo. Lo digo entre paréntesis, pero esto es parte del muestrario de anécdotas que nos hacen pensar en dos grandes discursos. El discurso formal, que promete lo que promete la Constitución, todas las normas y todo el discurso formal que tenemos, en donde hablamos de construir una seguridad de cierto tipo, con un régimen constitucional de derechos, como decía Grace, ahí están los derechos humanos. Es más, el Estado mexicano le salió a presumir al mundo que tenía una de las reformas más ambiciosas, sofisticadas y mejor logradas en materia de derechos humanos en 2011. Ustedes porque están muy jóvenes, pero ahí estábamos nosotros. Como le dijimos al mundo que la de 2008, la reforma penal, era la más fregona del universo. 2008, mismo año en el que se firma el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que cada vez que puedo invito a la gente a que vaya a ver quién firmó ese acuerdo. Porque firmó todo mundo. 2008, cuando estábamos en el segundo año del escalamiento de la violencia homicida. Apenas entrábamos a la crisis. Se firma un hermoso acuerdo, sindicatos, universidades, sociedad civil, gobiernos de los tres órdenes, Congreso, Poder Judicial, todo mundo firmó. Por favor, léanlo. Lean lo que dice el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Si ese acuerdo se hubiera cumplido, la historia del país en este tema sería otra. Ya me mandaron que estoy por terminar, entonces voy a hacer reflexión final para seguir adelante con las siguientes intervenciones. Quiero cerrar con esto para provocar un poco para mi siguiente intervención. Los mejores ejemplos de reducción de las violencias, reducción sostenida de las violencias, los estoy encontrando en comunidades indígenas. No escuché, tal vez no puse suficiente atención. En todo el foro, en todo este foro no escuché a nadie hablando de las prácticas que se construyen desde formatos autogestivos de comunidades indígenas asociadas a la reducción de las violencias. Lo dejo como una sugerencia respecto a la amplitud de nuestra mirada. Somos capaces de mirar propuestas no occidentales, diferentes, para reducir violencias. Yo las invito y los invito a mirar porque probablemente se van a llevar una gran sorpresa. Yo me la estoy llevando, apenas
Apenas el lunes me sucedió con un plan que voy a referir más tarde respecto a una comunidad de Colombia. Pero antes lo hemos estado estudiando con casos muy precisos, muy poquitos desafortunadamente en México. Así que dejo todas estas provocaciones. Gracias por su atención y seguimos. Muchas gracias Ernesto. Y vaya que nos han sacudido tus comentarios y tu propuesta de cómo miramos esta problemática, enmarcada en un paradigma de entendimiento que se autonutre y que tal vez entonces esta invitación a mirar hacia otros esfuerzos o otras estrategias de enfrentamiento, de disminución de la violencia que nuestra occidentalidad, nuestra academia, nuestra formación técnica tal vez no nos invita a mirar o a validar en un primer momento. Entonces me quedo con algunas notas para que continuemos en esta conversación. Te agradezco mucho esta presentación que nos sacude un poco. Y voy a presentar ahora a nuestra siguiente panelista, Maureen Meyer, bienvenida. Ella es la vicepresidenta para programas de oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, WOLA, donde trabaja con el personal directivo para desarrollar prioridades políticas y estrategias para avanzar los derechos humanos y la justicia social en América Latina. Antes de asumir este cargo en 2020, pasó 14 años dirigiendo el programa de México en WOLA, con un enfoque especial en el análisis de las políticas de seguridad de Estados Unidos y México y su relación con la violencia vinculada al crimen organizado, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos en México. También realiza trabajo de incidencia a favor de una mayor protección de las y los migrantes y solicitantes de asilo en México y en la frontera de Estados Unidos y México. De 2006 a 2013 apoyó la labor de WOLA en materia de derechos humanos y democracia en Centroamérica. Es miembro del colectivo de análisis de seguridad con democracia CACEDE y antes de incorporarse a WOLA en 2006 vivió y trabajó durante 5 años en la Ciudad de México, principalmente con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Maureen, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a la Red Nacional de Observatorios para esa invitación. Pues es como comentan Grace y Ernesto, pues es un panorama bastante desalentador ahorita la situación en México. Yo quería tocar sobre todo lo que tiene que ver con obstáculos al acceso a la justicia, un poco profundizando unos puntos que discutió sobre todo Grace en esa materia. Y quizás tratar de dar un poco de buenos ejemplos o cosas que seguir frente a, pues sí, como comenta Ernesto, una crisis y una situación muy, muy complicada, ¿no? En México, pues como panorama general, pues sí sigue persistiendo la impunidad en México. Creo que queda claro para todos que es una consecuencia de ese débil Estado de Derecho en México, es que muy pocos delitos se investigan y se denuncian. Como se sabe, son 10% más o menos, de acuerdo a la última encuesta del INVIPE, del INEGI, de delitos que son denunciados. Creo que es importante resaltar que el 93% de los delitos o no hubo denuncia o no se inició ni siquiera una carpeta de investigación. Ciertamente hay una crisis, ¿no?, todavía de confianza en el sistema de justicia y la Procuración de Justicia en México. Creo que es importante resaltarse que esas mismas encuestas, pues casi 50% de la población no denuncia porque creen que es una pérdida de tiempo o desconfiar en las autoridades. Entonces, a pesar de años de tratar de avanzar en reformas, existe todavía ese nivel de desconfianza de la ciudadanía. ¿Cómo compara México a nivel regional? Por ejemplo, pues cada año desde 2015 México está bajando en los rankings de clasificación de World Justice Project de su índice de Estado de Derecho. En América Latina, desde este año, México estaba solamente calificando mejor que Honduras, Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. A nivel mundial, de los 139 países que ocupa el estudio, México ocupa el lugar 113. Entonces, sí, ciertamente con unas grandes debilidades frente al Estado de Derecho en el país. En tema de derechos humanos, quería dar un par de ejemplos con trabajo que hemos desarrollado últimamente. Yo creo que Grace da una experiencia personal de todos los retos que hay para
familiares de personas desaparecidas a acceder a la justicia de investigar cualquiera de sus casos. Lanzamos una campaña este año justamente para tratar de visibilizar esa falta de acceso a la justicia. No solamente el tema de la búsqueda de identificación, que es sumamente clave, pero ¿qué pasa con los casos? ¿Quién investiga a los responsables? Solicitamos muchas fiscalías y procuradurías estatales y a nivel federal en México a través de solicitudes de acceso a información. Y nomás un ejemplo, creo que de los retos, de 17 fiscales estatales que nos dieron información sobre los casos judicializados por desaparición forzada en 2018 a 2020, había solamente 30 casos judicializados. De estos mismos estados, 15 habían dado también datos sobre casos por desaparición cometida por particulares, donde había 195 casos judicializados. Pero si tomas estos números pequeños, en estos mismos estados en ese tiempo hubo por lo menos 14,500 personas que habían sido desaparecidas. Entonces lo que estamos hablando, y creo que Grace lo mostró también, es un universo muy grande de violaciones a los derechos humanos, de delitos, y muy poco avance a nivel de lo que está pasando en la Procuración de Justicia en los casos. A nivel federal, la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General ni el Poder Judicial nos informaron que en 2018 a 2020 no había ninguna condena federal, por ejemplo, por los delitos de desaparición prevista en la ley general. Creo que sí es nomás un ejemplo poco de lo que está pasando en temas de justicia, violaciones a los derechos humanos. Tortura es casi igual. También habíamos solicitado información de los estados y solamente 25 poderes judiciales respondieron a nuestras solicitudes y 1 reportó una cadena por tortura en 2020. Y ningún estado reportó una cadena para la primera mitad de este año. Sí siguen en esa persistencia de la impunidad, tanto para delitos como violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Pues hay muchas razones, y creo que lo que comenta Grace también del tema de colusión y corrupción es uno de ellos, pero también reformas incompletas. Desde WOLA llevamos, creo que antes de la reforma de 2008, siguiendo qué está pasando con el sistema de justicia en México. Vimos muy positivo que México empezó ese proceso de transformación en 2008 a un sistema acusatorio, pero pues, y eso sí hemos visto algunos resultados. Los juicios orales han ayudado a abordar la ineficiencia, la opacidad y la falta de debido proceso del antiguo sistema, pero de todos modos, después de esos 13 años de cambio y 5 años de que entraba en vigor a nivel federal el sistema de justicia penal, hay mucho que hacer para garantizar a las víctimas acceso a la justicia. Al mismo tiempo, creo que hubo mucho interés, y en eso sí participó muchas organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, expertos, en la transformación de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía General de la República autónoma, que despertó esperanza de que podrían ver un sistema en que los políticos y fuerzas de seguridad rindieran cuentas por sus acciones y más confianza en la ciudadanía en el sistema de justicia penal. No obstante, en estos casi 3 años, bajo el fiscal Gertz Manero, vimos que no ha impulsado una transición hacia una persecución penal moderna, eficiente, sino más bien retrocesos a nivel de pérdida de autonomía, independencia, incumplimiento de obligaciones institucionales fundamentales, falta de transparencia y rendición de cuentas, y cerraron cualquier casi espacio de diálogo con las víctimas y con la sociedad civil. A nivel de, pues quizás oportunidades, donde sí hay algunos avances, es a nivel estatal, no todos los estados, pero sí hay varios que están avanzando en la implementación del sistema acusatorio, que da más resultados, y otros que están realmente estancados. ¿Qué ha sido el papel de la sociedad civil? Yo creo que, como dice Ernesto, ha sido muy fuerte en documentar qué es el problema. Porque Impunidad Cero emitió su informe ayer, México Evalúa cada año emite su informe de hallazgos de cómo van el sistema de reformas a nivel estatal, del sistema de justicia.
WOLA ha participado en trabajos conjuntos con Casas de Migrante en México, con Fundar, con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en visibilizar, por ejemplo, impunidad por abusos contra la población migrante en México. Existe este panorama de documentación de cómo visibilizar el problema, pero sí también con muchas recomendaciones de qué hay que cambiar. Y en eso quería resaltar una parte que se me hace muy importante, que es qué nos pueden enseñar otros países en América Latina o a nivel internacional, incluso otras experiencias en México. Yo creo que en eso sí ha sido un aporte desde la sociedad civil convocar a expertos, exfiscales, funcionarios de diferentes dependencias de justicia en la región para hablar de qué son buenas prácticas en enfrentar casos de macrocriminalidad, cómo combatir la impunidad sistémica y empezar a dar resultados a las víctimas por violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que sí también es generar ese tipo de propuesta de cómo se tendría que seguir si existe la voluntad para hacerlo. Porque realmente lo que falta es una voluntad para hacer esos cambios, pero sí resaltar que existe ese como interés y presión de la sociedad civil de seguir tratando de ver cómo avanzar o cómo mostrar un camino a seguir. En eso también creo que la importancia de resaltar el trabajo que se había hecho en los colectivos, tanto Fiscalía que Sirva como Colectivo contra la Impunidemia, para tratar de ver cómo no solamente ver lo que falta, sino qué propuestas se podría implementar o presentar al gobierno en su momento a la ley orgánica de la Fiscalía y últimamente justamente en esto de cómo mostrar posibles buenas prácticas. Por frente a todo eso, pues quería nomás ver un poco qué podría pasar hacia el futuro. No creo que es un camino fácil. Hay mucha preocupación sobre qué tantos recursos se destinan al sistema de justicia en México a nivel estatal. Es muy bajo. Se están anunciando recortes en la Fiscalía General, por ejemplo, a la Fiscalía Especial para Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos de Tortura. Yo creo que se tendría que, si realmente existiera la voluntad, destinar más recursos al sistema de justicia. Pero también ver cómo usar casos exitosos, o sea, en el futuro, que podrían ser modelos para otras investigaciones. Yo diría caso Ayotzinapa, lo que es la unidad especializada en la investigación y litigación del caso Ayotzinapa, debe ser la regla y no la excepción. Yo creo que, como comentó Grace, es un caso donde hubo la voluntad política del gobierno observador de apoyar, incluso el apoyo del fiscal, de apoyar el fiscal del caso, de destinar los recursos necesarios para crear un equipo grande de personas, viendo, por un lado, toda la investigación de obstrucción de justicia en la investigación anterior, pero también quiénes son los responsables y dónde están los estudiantes de Ayotzinapa y qué papel tiene la cooperación internacional, en este caso a través del grupo de expertos independientes y en otros casos, pues también el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Creo que ese caso podría darnos algunos hallazgos de posibles buenas prácticas que se tendrían que seguir, pero resaltar que no debe ser un solo caso donde hay avances, sino debe ser la regla y no la excepción en México. El otro tema es seguir como sociedad civil monitoreando y haciendo presión política. Este octubre, el colectivo contra la impunidad había mandado una solicitud al Senado para que demandara a presentar a Gertz Manero para comparecer y rendir cuentas. Se anunció ayer Ricardo Monreal que va a presentarse Gertz en el Senado. Hay temas ahí que la sociedad civil sigue insistiendo en cuanto a qué estado tiene la transición de la PGR a la Fiscalía General, qué ha hecho en su gestión, qué desafíos se ha enfrentado para garantizar acceso a la justicia desde una perspectiva de derechos humanos, qué acciones ha aprendido para combatir la impunidad y sus resultados, con datos claros, objetivos, completos, accesibles. Creo que la sociedad civil va a seguir insistiendo en cómo asegurar esa rendición de cuentas en una fiscalía que realmente no ha dado los resultados que uno se había esperado en su creación hace 3 años. Y por último, como organización con sede en Washington, sí quiero resaltar qué papel tiene la cooperación de Estados Unidos en el sistema de justicia en México, porque creo que también podría dar algunas posibilidades hacia el futuro.
Desde 2008 hasta el año pasado, a través de Iniciativa Mérida, se había destinado 3.2 mil millones de dólares en asistencia a México. Un enfoque principal, un pilar de la asistencia fue justamente cómo institucionalizar la capacidad de fortalecer el Estado de Derecho, apoyar las reformas del sistema de justicia y en los últimos años también mejorar las capacidades forenses, incluyendo para identificación de personas desaparecidas. En nivel de números, de 2014 a 2018, Estados Unidos había destinado 241 millones de dólares en asistencia para fortalecer el Estado de Derecho y avanzar en las reformas al sistema de justicia. No es poca cosa, creo que nuevamente no cubre ni debe ser lo que tendría que hacer el gobierno mexicano, pero sí ha dado resultados importantes a nivel de cooperación. USAID ha dado apoyo a fiscalías generales a nivel estatal, mejora el acceso de las víctimas a la justicia, ha trabajado en protocolos de investigar casos de contra periodistas, violaciones y delitos contra periodistas y personas defensores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha capacitado a fiscales a nivel federal y también adaptaciones legales. Eso podría seguir. El nuevo marco de cooperación, el entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras que se acaban de lanzar en octubre de este año, también tiene un componente de cómo fortalecer el sector de justicia en México. Entonces lo vemos también como una oportunidad de seguir profundizando desde la cooperación, cómo enfatizar la necesidad de transparencia, cómo desarrollar buenas prácticas en investigación de casos complejos, eso de macrocriminalidad, de colusión entre funcionarios y grupos criminales. Y en estos meses, invitar a la sociedad civil a seguir insistiendo en sus planes de implementación de la cooperación, cómo incidir a favor de que tenga un elemento fuerte de Estado de Derecho y los derechos humanos. También me llegó recordatorio de los tiempos, entonces yo lo dejaría ahí. Sí, resaltar que es una situación muy desalentadora, pero creo que quizás toca ahorita por lo menos documentar qué buenas prácticas y se podría buscar, modelar para el futuro en el sistema de acceso a la justicia en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maureen. Y justo de las notas que tomé a lo largo de tu presentación es que presentas, y eso me gusta que sea conectado con las presentaciones anteriores, no solamente este panorama que todos y todas reconocemos como muy desafiante y muy desalentador en muchos sentidos, pero también a dónde hay que voltear a ver las buenas prácticas y a dónde hay que fortalecer el trabajo de sociedad civil, de instituciones, y nombrabas finalmente también desde la cooperación internacional para los avances que sí hemos visto, para las prácticas y las acciones que sí han tenido un impacto y resultado, y entonces que nos invita un poco también a mirar, bueno, hacia dónde podemos seguir caminando. Muchas gracias, Maureen. Y finalmente voy a presentar a Manuel Vélez, quien viene de casa, cierra la casa esta primera ronda, del Observatorio Nacional Ciudadano. Manuel es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, con 7 años de experiencia en investigación, y es coordinador de proyectos sobre seguridad pública y justicia. Desde el 2013 ha participado en la publicación de más de una decena de reportes y estudios. En el Observatorio Nacional Ciudadano se desempeña como subdirector de investigación, y sus líneas de investigación son economía del crimen y mercados ilícitos, lavado de dinero y metodologías cuantitativas. Ha sido articulista en El Universal, El Sol de México, la revista Alcaldes de México, entre otros. Manuel, bienvenido, te escuchamos. Gracias, Carmen, y un gusto saludarlos a todos los compañeros y compañeros del panel y a los asistentes. Y pues bueno, yo les preparé una pequeña presentación, siempre me gusta prepararlas. Entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla. Básicamente... Te dejamos de escuchar, Manuel. Me parece que tiene
Está cerrado tu micrófono. Creo que no se puede compartir al mismo tiempo que el otro. ¿Quieres volver a intentar compartir pantalla? A ver, voy a intentar otra vez. Creo que ya. ¿Ya se ve bien? Sí, te ¿Me escuchamos y oyen? te vemos. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues el problema ya lo conocemos todos, ¿no? ¿Cuáles son los retos de seguridad y justicia? Llevamos 20 años, más de 20 años ahora que escucha a Ernesto, con los mismos problemas. Incidencia y prevalencia delictiva, violencias, gobierno débil, impunidad y crimen organizado. Y la noticia nos llegó hace unas semanas que México era el cuarto peor lugar según el último índice de GTOC. Ayer justo Siria Gastelum de Global Initiative nos está presentando pues, los resultados de este índice y México se encuentra en el peor de los mundos posibles, que es alta criminalidad y un bajo nivel de resiliencia. Pero básicamente es el mismo diagnóstico con algunos matices, agudizaciones, etcétera, que hace 5, que hace 10. O sea, este índice pudo haber salido hace 5 años y estaríamos quizá en cuarto, en tercero. Y yo lo que quiero aportar el día de hoy es identificar los retos que hay en materia de seguridad y justicia, específicamente enfocados en crimen organizado, pero utilizando un marco de política pública. Para quienes ya tengan un conocimiento de cuál es el ciclo de política pública, yo retomé digamos que es un marco genérico para analizar el desarrollo, diseño y evaluación de políticas públicas, que son cinco etapas. Y por cada una de estas 5 etapas yo identifiqué los retos que desde mi experiencia y desde mi conocimiento he identificado. Básicamente lo que les quiero comunicar es, a lo largo de mi presentación, voy a ir profundizando en cada uno de estos retos, pero antes de pasar a ellos, lo que quiero comentar es que el ciclo de políticas públicas depende de las instituciones, pero de las instituciones no me estoy refiriendo a este concepto que tenemos muy hispano, de que institución es igual a autoridad. Yo me quiero referir a las instituciones muy a la Douglas North, que nos habla de instituciones formales y de instituciones informales. Instituciones formales que son aquellas reglas del juego, reglas escritas a través de leyes que están puestas en sistemas de gobierno, que están puestas en presupuesto, y también en tomar en cuenta el papel de instituciones informales, reglas no escritas, que se sustentan en creencias, en valores y en la cultura. Y aquí nosotros tenemos que entender nuestro ciclo de política pública desde estos dos enfoques de qué es lo que dicen las instituciones formales, que son las obligaciones del Estado, cuáles son las provisiones presupuestales, las reglas para ejercer presupuesto, entre otras, pero también algo que solemos dejar y menoscabar en los análisis de política pública es esto, ¿no? O sea, nuestras creencias sobre qué es vivir seguro, cómo debo enfrentar el crimen organizado, qué es el crimen organizado, cuál es mi valoración, cuáles son mis percepciones, porque difícilmente una persona que ha vivido en Sinaloa ha estado en un desarrollo cultural y un desarrollo histórico muy distinto de alguien que, por ejemplo, yo he vivido en Coyoacán toda mi vida. Entonces tengo nociones distintas y esas nociones distintas implican pues cómo yo veo de distinta forma el ciclo de política pública. Entonces, creo que tenemos que pensar las siguientes diapositivas que voy a ilustrar en función de estas dos características. El primer reto que yo identifico tiene que ver en la identificación del problema con las formas de representación del crimen organizado. Para mí, estas formas de representación del crimen organizado condicionan esta identificación de problemas públicos. En primer lugar, vemos un sesgo en el análisis de conductas. Creemos únicamente que el crimen organizado está dedicado a esto que yo menciono en el recuadro negro, que son narcotráfico, ¿no? Tenemos nociones reduccionistas sobre organizaciones criminales, una visión sumamente cartelizada, enfocado en esto de Drug Trade Organizations, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Pacífico, y ya nos acabó el tema del crimen organizado. Cantidad de paneles que menoscaban el papel que juegan otro tipo de grupos de la criminalidad
criminalidad organizada transnacional. Una amiga muy querida mía, Elisa Noria, justo acaba de sacar este año un artículo sobre cómo mafias italianas pues están en la Riviera Maya operando en total libertad. Y básicamente nosotros ignoramos los problemas de crimen organizado transnacional, ni los reconocemos, ni los hacemos en la agenda, ni nos interesa. Y también estas formas de representación del crimen organizado se deben, al menos también están influidas por la cantidad de definiciones académicas. Hay más de 180 definiciones académicas del término crimen organizado. Uno, que si son actividades; dos, que si son organizaciones; tres, que si son estructuras. O sea, hay una cantidad tan extrema de definiciones académicas que nos terminan de condicionar nuestra forma de entender y de identificar problemas públicos. Otra también de los problemas que hay asociados a las formas de representación del crimen organizado es la ausencia de una perspectiva intergeneracional y de género. Ayer justamente Cecilia Farfán hablaba sobre cómo nosotros no pensamos o sea, cuando nos dicen perspectiva de género es hombre-mujer y se nos acabó la perspectiva de género. Pero el abordaje del crimen organizado desde una perspectiva mucho más matizada enriquecería la identificación de problemas públicos. Y la perspectiva intergeneracional es básicamente reconocer todo el carácter histórico y generacional que hay asociado al crimen organizado. Bien lo señalan muchos estudiosos, no es un problema de hoy, es un problema que se acarrea, que evoluciona, que a veces disminuye, que a veces aumenta, y creo que necesitamos en nuestro abordaje de problemas públicos dejar formas de representación del crimen organizado que están ancladas en la coyuntura, que están ancladas en la noticia, que están ancladas en lo que sucedió hoy, que están ancladas en la declaración del presidente, que están ancladas en el hoy. Entonces tenemos que empezar a abandonar esas formas de representación tan, ¿cómo llamarlos?, tan hipermodernas, tan líquidas del crimen organizado. La segunda reto que yo identifico en relación con la identificación de los problemas de crimen organizado es la jerarquización. Aquí puse una imagen, el pozo de los deseos de política pública. Todos hemos escuchado a algún candidato o alguna autoridad decir que quiere eliminar el crimen organizado, que quiere desarticular todas las organizaciones criminales. Y pues no se puede, es imposible. Esas posturas, esas posiciones están alejadas de un régimen de políticas públicas serio. Necesitamos jerarquizar, necesitamos saber y decir qué va primero y cómo lo voy a hacer. Pero para eso necesitamos antes saber qué buscamos. Buscamos disuadir, buscamos sancionar, buscamos prevenir, buscamos reparar comunidades, buscamos disminuir la violencia. ¿Qué queremos? Y este qué queremos está asociado a los fenómenos específicos. Es decir, aquí en esta diapositiva yo pongo una batería extensa que encontramos temas relacionados a narcotráfico, lavado de dinero, hay tráfico de patrimonio cultural, de vida salvaje, de falsificación de medicamentos, etcétera. ¿Cuántos de los que están en el foro han encontrado o han leído siquiera o en un informe actualizado sobre el estatus de la falsificación de medicamentos en México? No. O sea, estamos sumamente en pañales en muchos temas, y lo digo con toda franqueza. Nuestras miradas académicas, nuestras miradas desde sociedad civil se han estancado, y no tengo temor a decirlo, se han estancado en ciertos temas, se han estancado en narcotráfico, se han estancado en tráfico de armas, y entiendo por qué, un poco por la urgencia de estos temas, por la emergencia social que ocasiona, pero eso nos ha minado nuestra capacidad de observar, nos ha minado nuestra capacidad de identificar problemas públicos y de proponer soluciones reales. Vuelvo al punto, necesitamos jerarquizar. Hay distintos temas, a lo mejor en tráfico de propiedad cultural necesitamos un tema más de disuasión, y quizás en falsificación de medicamentos algo más preventivo. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo determinamos qué buscamos? El instrumento tradicional en otros países son estas cosas que se llaman Serious Organized Crime Threat Assessments. Son análisis del crimen organizado, pero son un análisis, no sé si ustedes se han dado cuenta que Europol publica año con año unos mamotretos de estos Serious Organized Crime Threat Assessments,
pero están muy enfocados desde la parte operativa. Y te dicen más o menos cómo está el panorama. Y es un panorama amplio. O sea, toma en cuenta todas estas vertientes, actividades, llamémosle como queramos, del crimen organizado. Otras mediciones más modernas te dicen, pues nosotros no nos vamos a ir con un enfoque de tipo SOCTA, sino vamos a ver qué es lo que es más costoso para la sociedad. Quizás el patrimonio cultural, pues sí, hoy vemos que en casas de subasta pues están vendiendo patrimonio cultural mexicano, pero ¿cuál es el verdadero costo social? En otras sociedades el costo social es su herencia cultural. ¿Tenemos formas de medirlo? ¿Queremos medirlo? ¿Cómo lo hacemos? Y en otros casos, la jerarquización de objetivos de política es simplemente arbitrario en el que queremos saturar regiones, mandar batallones, donde sea, como sea y como pueda. Y esta escasez de recursos, todos los estados tienen escasez de recursos y necesitan llegar a esta difícil decisión de qué va primero y cómo lo hago. El siguiente reto tiene que ver ya en la etapa de implementación, en la etapa de planeación y formulación. Este es un reto mayúsculo para las políticas de persecución penal. Hay muchas baterías de políticas de persecución penal. Aquí yo agrupo en 3. La que conocemos nosotros más y hemos vivido en carne propia en los últimos 20 años, tiene que ver con la detención de objetivos prioritarios de organizaciones criminales, la famosa Kingpin Strategy. Y es una política, vamos a decirlo, una política importada, es una política que estuvo en común acuerdo y que hay un balance principalmente negativo. Para muchos analistas es un balance negativo. Hay otras estrategias que tienen que ver con detención de objetivos de nivel medio. Estamos hablando justamente de organizaciones delictivas y vamos directamente contra los integrantes, no contra delitos en específico, sino contra Juana Pérez, líder del cártel, contra X persona de X miembro. Y tenemos también detención de objetivos de nivel bajo, que son estos objetivos los que están saturando las cárceles. Ya conocemos nosotros el problema de las cárceles, ¿no? Creo que es de todos conocido que el sistema penal es súper eficiente en procesar a las personas más vulnerables y en dejar libre a las personas que están en mejores condiciones de defenderse. Y aquí, en este reto, en esta etapa, el reto es la brecha entre el nivel estratégico y el nivel táctico y operativo. El nivel estratégico es aquello que nosotros tenemos como el big picture. Y el táctico operativo es el policía, la autoridad, el Ministerio Público, ¿cómo le va a hacer para procesar, para detener, para enjuiciar a X persona? No es lo mismo yo detectar, bajar esa indicación estratégica de estoy en objetivos de nivel medio y bajarla y aterrizarla a una recopilación de inteligencia a nivel táctico y operativo, y al día del operativo, ¿sabes qué? Tenemos que cerrar X calles, tenemos que hacer X o Y circunstancias. Tenemos fracasos en todo, tenemos fracasos estratégicos y tenemos fracasos tácticos y operativos, pero también tenemos casos de éxito. Aquí hubo la detención del Ojos, del cártel de Tláhuac, fue bastante eficiente, y tenemos que aprender eso. Tenemos que recuperar estos ejemplos. Otro ejemplo que yo quiero retomar es la participación de otros actores en la implementación y administración de políticas públicas. Poco sabemos de cómo aporta el sector privado. Yo quisiera saber, por ejemplo, en grandes empresas que tienen circuitos cerrados de televisión u otras asociaciones, cómo cooperan en temas de crimen organizado. Academia, OSCs y think tanks lo hacen. Activistas y periodistas lo hacen, incluso con propios riesgos personales, ¿no? Los activistas son receptoras de acciones de protección justamente porque están haciendo algo. Y el último reto, ya retomaré uno más adelante, es la escasez de información pública dificulta nuestro monitoreo, nuestro seguimiento, y dificulta la evaluación de cualquier política o intento de política pública contra el crimen organizado. Los expedientes judiciales están reservados, los acervos de información son insuficientes, hay ausencia de programas específicos de acuerdo con la planeación nacional y programas sectoriales que te digan si una unidad es responsable, si asignó bien el presupuesto, los indicadores. Prácticamente ya, cuando llegamos a la etapa final, y con esto cerraría,
pues carecemos de evaluaciones rigurosas. Carecemos de evaluaciones rigurosas y esto nos genera repetir el ciclo de política, pero es un ciclo de política cuyo único destino, en buena parte de las circunstancias, es el abismo. Es el abismo y ya lo sabemos, ¿no? O sea, ya lo sabemos y lo vamos perpetuando por un bajo grado de aprendizaje institucional, aversión al riesgo, políticas exteriores, entre otros factores que lo que vamos es perpetuando y vamos generando una dependencia de rumbo de políticas públicas altamente inefectivas y socialmente costosas. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, ahora sí ya les veo. Yeah. Muchas gracias. En realidad creo que está muy bien puesta tu presentación porque un poco nos aterriza en esta que Grace y Maureen hablaban en un principio, el papel de visibilizar, documentar, ¿no? Generar propuestas, pero también todo el trabajo que desde las instituciones hay que echar a andar en el sentido de cómo priorizamos ante una escasez de recursos, cuál es la política a la que le estamos apostando y en base a qué evidencias y a qué mecanismos echamos a andar en específico acciones, programas y políticas que se espera tengan un impacto y que ese impacto pueda medirse. Tenemos poco tiempo, realmente les escuchamos ampliamente y tenemos un poquito de tiempo, pero me gustaría lanzar una pregunta y bueno, escucharles así que abran su micrófono y ustedes nos dicen quién quiere responder. Creo que a lo largo de la presentación de las y los cuatro hemos tenido como muy claro el panorama. Me parece que atinamos en poder nombrar con mucha claridad cuáles son los retos, el estado de la situación en el que nos encontramos en esta coyuntura específica en el país. Me gustaría lanzar así una pregunta amplia que me parece que ahí se quedaron muchas de las presentaciones. Bueno, ¿qué sí funciona? ¿Hacia dónde tendríamos que caminar? ¿Cuáles son esas buenas prácticas o ese paradigma que tenemos que desafiar o esas estrategias que tenemos que voltear a ver? ¿Cómo invitamos a los actores que nos están involucrando? Grace decía, ¿cómo sociedad civil se puede involucrar más allá para que de este punto, de este panorama que hemos planteado, pues haya un camino? ¿Para dónde hay que caminar? ¿Es en cualquier orden? Adelante. Sí, muy breve. Lo que a nosotras nos ha funcionado es acompañar los procesos de mejora a profundidad en periodos de medianos a largos, es decir, de 3 años o más con una misma institución, con enfoque de rendición de cuentas y evaluación. Estamos totalmente convencidos. Si en la mesa no está cómo se rinde cuentas y se evalúa, es prácticamente imposible que el cambio, incluso con la mejor intención y la mejor voluntad política, que el cambio se sostenga en el tiempo. Entonces, por eso termino con el ejemplo, todo indica todavía que así será, estamos instalando la primera agencia municipal de supervisión externa sobre la policía, que surge de un modelo internacional que apenas está empezando a llegar a América Latina, en donde todo el tiempo un ojo externo de autoridad ciudadanizada evalúa y mete una interferencia sistémica a la policía para que mejore sus conductas. No puedo explayarme, pero les invito a mirar en el portal Controles Democráticos. Es un portal que surge desde el Consejo Ciudadano de Puebla, Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Es el liderazgo local en Puebla de esta construcción. Ya terminamos el piloto y logramos hacer una
supervisión externa sobre la unidad de asuntos internos. Lo logramos por primera vez después de 10 años de esfuerzos. Entonces, insisto, acompañamiento profundo, sostenido, con enfoque de rendición de cuentas y evaluación. Gracias. Gracias, Ernesto. Maureen, ¿quieres? Yo a eso agregaría, Adelante. a veces yo creo que ayuda acompañamiento internacional con expertos internacionales, ¿no? Yo creo que tenemos ejemplos tanto de la CICIG, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, que estaba por una década dando muchos resultados acompañando a la Fiscalía en Guatemala, el Maxi en Honduras, que se terminó, pero la nueva presidenta Castro, cuando toma posesión en enero, también anuncia que quiere algún mecanismo internacional con respaldo, ¿no? Internacional para combatir la impunidad. En México son ya varias instancias y recomendaciones, tanto en el proceso de examen periódico universal y otros que han recomendado a México crear un mecanismo eficaz e independiente para combatir la impunidad en México o asesoría internacional. Creo que hay mucho a lo internacional y también yo diría ver qué casos han funcionado en México. Otra vez creo que el caso Ayotzinapa se podría seguir examinando conforme que se va desarrollando el trabajo de esa investigación. El año pasado organizamos un foro para ver buenas prácticas en Colombia, en Guatemala, pero también en la Fiscalía en materia de Derechos Humanos de Chihuahua, con colegas de CEDEM presentando pues, ventajas, obstáculos, pero algunos avances en esa fiscalía en ese entonces. Entonces, creo que hay que ver qué ha funcionado y cómo animar a que se repliquen en otras experiencias en México. Y ya nada más, si me permiten, nada más agregaría, Adelante. vamos, esta amplia participación de sociedad civil y víctimas, ¿no? No solamente como constructores de muchas de estas estrategias, sino como mecanismos supervisores, ¿no? O de seguimiento de esta evaluación y funciones de transparencia, ¿no? O sea, los ojos de la sociedad civil al pendiente de las instituciones, creo que, digo, porque una cosa es que lo hagamos y otra que estemos facultados para hacerlo, ¿no? Y en las facultades es en donde te permite quizás tener un poquito de dientes para motivarlos a moverse, ¿no? Completamente, Gracie. Poner a las víctimas, a las familias al centro de lo que se haga, me parece que es pues ya un requisito indispensable, ¿no? Ante el panorama y las condiciones del país. Me voy a quitar mi conclusión para que pueda dar paso a otra pregunta que llegó y poderles escuchar. Entonces vamos a cerrar con la respuesta de ustedes. Creo que es mucho más interesante lo que podamos conversar entre todas que lo que haya recogido yo. Eso pues lo hacemos después en un café. ¿Qué le toca a la sociedad civil? ¿No? Hablamos mucho de las buenas prácticas, hablamos del involucramiento, pero ¿cuál sería entonces el rol en este contexto de sociedad civil ante estos desafíos? Adelante, Manuel. Pues mira, yo quisiera retomar una parábola que alguna vez una experta en seguridad mencionó en un foro, y era la parábola del elefante. Esta parábola del elefante es que era una persona ciega que estaba tratando pues de descifrar, tocando un objeto, en este caso era el elefante, pues qué era, ¿no? Y en este caso pues nuestro elefante es la seguridad, es la justicia, es el crimen organizado. Y creo que llegamos a un momento en que todas las personas que estamos interesadas, sociedad civil, estamos tocando la misma parte del elefante. Yo los invitaría honestamente a empezar a ampliar nuestra mirada. Hay muchos fenómenos criminales, muchos fenómenos de justicia que están allá afuera. No todos necesitamos estar en los mismos temas, no todos necesitamos estar analizando el tráfico de armas al mismo tiempo. Hay tanto que se puede hacer en producir evidencia. Para mí, creo que tenemos evidencia de sobra en unos temas y una evidencia así en algunos tantos. Pongo sobre la mesa algunos, lo que es medicamentos falsificados. Los consumidores tienen una gran oportunidad de incidir en esto. Pongo también sobre la mesa lo que tiene que ver con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahí el sector privado lleva mano y puede perfectamente
realizar asociaciones público-privadas con el gobierno para mejorar e implementar proyectos. Hay ejemplos en Canadá relacionados con trata de personas. Y también empezar a ver la justicia más allá de los procesos penales. Hay que ver, por ejemplo, qué está pasando con los programas de protección de testigos. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Funcionan? ¿No funcionan? O sea, necesitamos nosotros como sociedad civil expandir nuestra mirada, dejar de tocar al elefante en la misma parte donde lo hemos estado llevando, lo hemos estado observando, palpando todo este tiempo. Para mí ese es el mensaje principal. Muchas gracias, Manuel. Desde sociedad civil, voltear a ver hacia todos los fenómenos, ¿no? Adelante, Ernesto. No nos podemos ya quedar discutiendo, pero lo pongo con Manuel esto, que me parece interesantísimo cómo contestó. A mí me gusta mucho cómo el periodismo de pronto organiza a muchos medios de comunicación para enfocarse en un solo caso. Yo creo que eso es algo que nos falta en sociedad civil. Yo le he llamado el síndrome del archipiélago. Tenemos un origen geológico común, pero emergemos como islas diferentes. Manuel tiene razón, no todos en una cosa, pero al mismo tiempo yo complemento este otro enfoque. Si ejercemos una presión alineada, cohesionada sobre ciertos temas en ciertos lugares por cierto tiempo determinado, probablemente podemos lograr mucho más. Y termino diciendo, Carmen, que pues yo te preguntaría siempre de qué sociedad civil hablas. Porque yo repito, las comunidades indígenas hacen cosas diferentes, a veces más eficaces, a veces mucho más legítimas, pero no están aquí sentadas porque no las invitamos. Porque los medios de comunicación no cubren lo que hacen allá. Porque son comunidades y pueblos silenciados, marginados, lastimados e históricamente silenciados. Entonces, repito, siempre pongamos como ese criterio de humildad, de decir que solo somos parte, un pequeño ejemplo de algo que puede ser muy diferente en otros lugares, probablemente incluso con documentación mucho más fuerte que ni siquiera nos hemos metido a ver, de lo que van logrando en otros lugares para reducir violencias. Cherán en Michoacán, ¿no? Y esta otra comunidad, perdónenme que no tengo la referencia exactamente aquí ahora, denme un segundo porque sí se los quiero dejar el nombre. El Plan Minga en resistencia por la defensa de la vida y el territorio del pueblo Nasa del norte del Cauca, Colombia 2021. Esto nos lo entregaron apenas ayer para que conozcamos y aprendamos desde la Universidad Iberoamericana, aprendamos cómo se hacen las cosas desde otras cosmogonías, insisto, probablemente mucho más eficaces y legítimas que las que nosotros estamos construyendo. Gracias por la oportunidad, Carmen, y gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Ernesto. Y creo que planteaste algo bien importante y que se conecta mucho con lo que dice Manuel. Ampliar la mirada, pero también tal vez ampliar la mesa y a quién y quiénes nos nombramos sociedad civil y quién falta, qué voz falta. Hablamos durante sus presentaciones de no solamente acompañar a las víctimas, pero de ponerlas en el centro de las políticas y de que la voz de ellas en muchos sentidos sea quien guíe las acciones, pero entonces también qué otras voces faltan, ¿no? Y quién tendría que estar en la mesa también, y a quién tendríamos que estar escuchando y qué otras prácticas no estamos volteando a ver, ¿no? Me parece muy, muy relevante lo que mencionas. No sé si Maureen o Grace, adelante Grace. Sí, gracias, Carmen. Pues mira, ahora sí que parafraseando al señor que está ahí en Palacio Nacional, pues el pueblo bueno y sabio, así de simple, ¿no? Y ahí pues la invitación, digo, es una frase súper trillada, pero de verdad que si la viviéramos más que entenderla, vivirla,
de que la unión hace la fuerza, ¿no? Y es que dice Ernesto, por muchos años hemos dejado al pueblo de lado porque pues no son los estudiosos, no son los periodistas, no son los investigadores, no son los luchadores sociales de grandes, o sea, pero es el pueblo sabio. O sea, sabemos qué es lo que queremos. Nosotros principalmente somos los que sabemos qué queremos y qué necesitamos, ¿no? Entonces, mientras no se haga una lucha amplia por recuperar la paz en el país, pues difícilmente nos va a llegar tal como lo queremos, ¿no? Y ahí es el involúcrate. ¿Cómo? Como quieras. ¿Qué tanto? Cuanto quieras. Como puedas, en el tiempo que puedas. Es involúcrate antes de que el problema de seguridad llegue a tu casa y no te quede de otra más que involucrarte, ¿no? Eso sería todo. A eso agregaría, yo creo que toca a la sociedad civil ver cómo aterrizar toda esa información que tenemos, que es muy técnica, a que se entiende a un público más amplio por qué les debe importar el sistema de justicia. O sea, que no toque que sea víctima y solamente así se les importa la fortalecimiento del sistema de justicia, o por qué nos preocupa la militarización en México. Yo creo que toca también ver qué formas de comunicación, de vinculación a una población mucho más amplia para también ir a incidir más en la opinión pública, ¿no? Yo creo que sí toca seguir documentando, pero sí pensar nuevas estrategias de incidencia y nuevas estrategias de comunicación a un público mucho más amplio. Totalmente, no esperar que la gente se involucre porque espontáneamente va a surgir el interés. ¿Qué nos toca hacer a la sociedad civil organizada, que ya estamos nombrados, etiquetados y puestos en el mapa de actores como tal, para que de verdad podamos sumar? Quiero darles las gracias a todas, a todos por esta hora y media y un poquito más que ya me robé. Ya Miroslava me está mandando mensaje de este panel. Fue muy, muy rica la información, muy interesante, muy, muy dura, sin duda, pero creo que es importante justo voltear a ver hacia estas problemáticas, aunque no estén en nuestra puerta, decía Grace, porque si no hacemos algo, si no hacemos voltear a ver a las prácticas, trabajar de manera estratégica en red, ampliar la mirada, pues sí nos va a llegar a la puerta, ¿no? A todos y todas. Quiero darles las gracias y dejar a Miroslava para que cierre entonces nuestro panel. Muchísimas gracias a Maureen, a Grace, a Ernesto, a Manuel y a Carmen por toda esta hora y media y un poquito más de reflexiones que sin duda nos lleva a pensar un poco más, no solo en los estudios, no solo en la generación de documentos, de diagnósticos que hacemos desde la sociedad civil, sino cómo nos articulamos entre todos quienes formamos parte de esto, tanto víctimas como organizaciones de la sociedad civil, expertos, academia, la iniciativa privada, para poder generar no solo documentar y sistematizar y generar evidencia para políticas públicas, sino también pues impulsar juntos las problemáticas, visibilizar las problemáticas para que los tomadores de decisiones puedan incluirlas en las agendas. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por su participación. Y pues finalmente daré unas breves palabras, porque ya vamos sobre el tiempo, para cerrar nuestro foro nacional, nuestro foro anual, perdón, de observatorios de seguridad, justicia y legalidad. Este foro fue pues realizado con el objetivo de generar precisamente este espacio de diálogo entre todas y todos, con diferentes perspectivas, ¿no? Desde diferentes agendas de trabajo, pero que al final todas nos tenemos que articular porque son temas de seguridad y justicia que nos afectan. Que no necesariamente hemos sido víctimas, ¿no? Directas, pero justo como bien dijeron, no tenemos que esperar hasta que esto ocurra para que tengamos y exijamos mejores instituciones, mejores procesos, mejores tratos, el acceso a la justicia sin duda, mejores políticas públicas con un uso mejor, eficiente de los recursos. La evolución y la diversificación de los retos en materia de seguridad, de justicia, de legalidad, pues requieren innovar en formas de analizar, de cómo nos aproximamos a los diferentes fenómenos, ¿no? Cómo los comprendemos, pero también, como se ha dicho, en cómo los divulgamos, ¿no? Cómo divulgamos todos esos hallazgos y propuestas que generamos.
Y no solo la autoridad, que por supuesto es quien toma las decisiones y quien va a liderar el diseño de acciones, de programas o políticas públicas para atender esto, sino también a la sociedad, porque es importante que nos involucremos, ¿no? Es importante que alertar primero sobre lo que está sucediendo y también generar algunas propuestas de hacia dónde podemos ir. Sin duda es un trabajo colaborativo, como bien dijeron, estamos en un ambiente, o deberíamos, ¿no?, avanzar hacia una perspectiva de gobernanza en el que haya una corresponsabilidad de los diferentes sectores sociales para poder pues poner un alto, ¿no?, reducir, aminorar todos estos fenómenos criminales de violencia, la impunidad y la corrupción que tanto nos afecta de diferentes formas, y a veces no estamos conscientes, pero es importante el poder empujar estas propuestas, pues que están basadas sobre todo en la evidencia. Algo que ha sido constante en los diferentes paneles y la conferencia que se dio ayer es precisamente el tema de que es importante generar que la autoridad y también la sociedad civil generemos más y mejores datos. Y no datos por tenerlos, y no datos por tener sistematización de ellos, ¿no?, por hacer gráficas, sino porque sean de utilidad para justo mejorar los diferentes procesos que ya sabemos que están fallando. Pero para esto pues hay que hacer una colaboración. Hay una iniciativa a nivel internacional de la que México es parte, que se llama la Alianza para el Gobierno Abierto, desde la cual diferentes organizaciones pues estamos impulsando y junto con las autoridades y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, para que impulsemos la apertura de información, de datos y de información de calidad en diferentes aristas. No ha sido fácil porque pues muchas veces hay cierta reticencia a poder ampliar esta información que nos permita ahora sí a los actores externos, a la autoridad, el poder monitorear, evaluar, ¿no?, y ir acompañando cómo se están implementando las políticas públicas hacia impulsar un ejercicio de rendición de cuentas. Pero justo el trabajo de los observatorios, de la sociedad civil, pues es empujar esto, ¿no? Quiero pues agradecer a todas las personas que han participado en este foro, a los observatorios locales que forman parte de la Red Nacional de Observatorios, que fue precisamente pensando en las necesidades que hemos identificado de cómo fortalecer el trabajo que se hace desde sociedad civil, que se creó este foro, ¿no? Cómo generar estos espacios de diálogo y de reflexión y aprendizaje conjunto. Es importante saber que no es necesario que inventemos el hilo negro, sino que es importante articular las diferentes acciones, el tener conciencia sobre las diferentes prácticas exitosas que ya se realizan, sobre las lecciones aprendidas, porque llevamos muchos años en esta crisis de seguridad y de justicia y es importante avanzar y evolucionar. El contexto político no siempre es sencillo, ser sociedad civil no es sencillo, pero ante las necesidades, ante esta crisis, no podemos quedarnos inactivos y tenemos que innovar en la forma en la que podemos incidir, que es lo que se busca en la mejora, ¿no?, de las políticas públicas, de estas acciones de gobierno, pero que esto se vea reflejado pues en la calidad de vida, en la seguridad, en el acceso a la justicia de todas y todos. Pues no me queda más que agradecer a quienes también nos están escuchando durante todas estas horas de reflexión. Hay mucho camino por recorrer, estamos en un contexto difícil en el país, pero pues nos parece que no, justo por eso no podemos detenernos en las diferentes aportaciones que todos los actores sociales organizados hacemos. Pues muchísimas gracias. Esperamos tener nuevos espacios de coincidencia, de colaboración, y estoy segura que a partir de este foro se generó conocimiento, se generaron reflexiones y que seguramente habrá algunas colaboraciones para poder generar mejores cosas o cosas complementarias con una mirada más integral, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.